Listo. Bueno, yo ahí, avísenme, yo puse compartir, díganme si estoy si están viendo el escritorio mío. Sí, se ve el escritorio. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? La clase, vamos a escuchar los piojos. No, nada que ver. Em, Arrancamos de acá, de la VE, porque yo tengo abierto, como les dije, un montón de archivos, pero vamos a ir viendo desde la VE los temas que vimos desde la mitad de año en adelante y vamos haciendo un repaso por lo menos rápidamente o de los temas que sería, que podría llegar a entrar a los temas que tenemos que ver. Vamos con motores paso a paso. Bueno, hay varias filminas, pero a ver, abramos una. Estas no las abrí porque algunas dije me voy a guiar directamente. Si nos toca el tema motores paso a paso, acá ustedes ya han visto, no tenemos, no hay desarrollo, no hay desarrollo de ningún tipo matemático ni nada por el estilo. Simplemente sí el principio de funcionamiento del motor, los tipos de motores. Voy pasando esto rápido porque acá estamos viendo los temas que pueden llegar a entrar. Si alguno tiene una duda en algo en particular, lo vemos. Y yo voy a tratar de esto de ir pasándolo rápido porque es simplemente que se sienten a ver, a leer, que a esta altura ya más o menos lo tenemos que saber, los tipos de motores paso a paso, que ya vamos a ver el de imán permanente, reluctancia variable. No es el objetivo que en el parcial, si les toca la parte teórica, es escribir, 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 escribir. No. Es poner un esquema, un esquema como ese, el que corresponda, cuál es el de imán permanente, el de reluctancia variable, demás, y todo esto, el híbrido y algunas características en particular, nada más. No es la idea de hacer tres hojas de lo que es un motor paso a paso. ¿Estamos? Bueno, acá vemos el control de los motores paso a paso, eso sí, tengámoslo en cuenta, o sea, tenemos el motor paso a paso y cómo lo manejamos. ¿Cuál es el driver? Fíjense, ya sabemos acá un esquemita básico de control, una llave H y una unidad de control que es la que lo va a manejar al motor. Los tipos, a ver, los tipos de controladores, ¿eh? ¿Se acuerdan? Paso, dirección, fase, habilitación, PWM, ¿qué más? Los bipolares y los unipolares, que ahí veíamos la cantidad de cables que tenían los motores paso a paso, y ahí tenemos los esquemitas de conexionado de, de las bobinas, digamos, del motor. Ahí tenemos un bipolar con una llave H directamente para, me vuelvo, para una de las bobinas, ¿no? Bien. El, las técnicas de control, que era el, el modo de onda, el paso completo, full wave, el medio paso. Bueno, ¿qué más? Y no, hay mucho más. Bueno, esto sería motores paso a paso. A ver qué más tenemos acá de los apuntes que yo subí. Ah, creo que es el mismo este que pasó. Es más o menos lo mismo con algunas imágenes, ¿eh? Básicamente es lo mismo. Quizás acá hay un poquito más de la parte constructiva del motor paso a paso. Característica cupla velocidad, circuitos de excitación, volvemos a lo mismo. Esto ya lo hemos estado viendo. Listo. ¿Alguna duda respecto de esto? No, por ahora no.
fíjense que me voy guiando por los temas de la UV. De paso, les consulto, ¿cómo les resultó la UV en cuanto a la información? ¿Organizada, desorganizada, despelotada? ¿Encontraron la información? ¿Encontraron lo que buscaban? ¿Cómo les sirvió, digamos? Pues dentro de todo bien. Hemos tenido problemas más con otras materias. En aplicada, por ejemplo, tenemos bastante enquilombada la web. Se hace medio complicado. Yo voy a Pero ver acá si, bien. bueno, yo una de las cosas que voy a tratar de hacer, no sé si me alcanza a dar el tiempo ya, es que les quiero dar, antes de que se termine la materia y los pueda tener a todo el curso, le quiero dar una encuesta que es anónima, pero una encuesta mía. Después la encuesta de la facultad que está la autogestión, bueno, es otra cosa, pero yo quiero, porque por ahí la veo como un poco muy, a esa encuesta muy parcial, por ahí van tapones de punta porque a algunos les fue mal, entonces yo no me guío. Yo les voy a dar una encuesta para que ustedes opinen y pongan todo lo que verdaderamente les pareció, opinen, califiquen y después digan qué estuvo mal y se propondrían mejorar. Porque a mí me sirve, lo he hecho en las otras materias, y a mí me sirve para después, bueno, para el año siguiente, bueno, a ver, mejorar esto, mejorar lo otro. Eso les aviso para que lo tengan en cuenta. Quizá, dependiendo de cómo estemos con los tiempos, se los dé el mismo día del parcial para cuando terminen, no sé, ya veremos. Bueno, otro tema eran los variadores de velocidad, los convertidores de frecuencia. A ver, no quiero que se vayan a desviar viendo el manual del ATB, que lo vimos, que nosotros trabajamos en una clase práctica. Se centran más que nada en el apunte en la filmina, que fue la que vimos en clase. Simplemente cómo sería la estructura. Acá lo pasamos rapidito de nuevo. Hay mucha info acá, mucha info. Volvemos a lo mismo. Nos vamos a entrar en el convertidor de frecuencia y en el variador de velocidad. Todo esto que está acá, esto es una cosa que sería útil o que sería de parte de la pregunta. Pero fíjense que esto ya está más orientado a un servo. Pero bueno, si te toca convertidor de frecuencia, bueno, la configuración es el variador de velocidad, obviamente manejando el motor y con una interfaz que puede ser un HMI, una interfaz hombre-máquina, un PLC, una unidad de control, digamos, en el nivel superior. No hace falta que se pongan a enumerar todo, pero en el caso este, que es el cablecito este, el cablecito del otro, pero bueno, a nivel general, alimentación, encoder y comunicación con la unidad de control superior, digamos, ¿no? Después, bueno, acá están los lazos de control, en un lazo cerrado, un lazo abierto. No es la idea. Sí, porque la idea es el convertidor de frecuencia. No estamos hablando ahora, o el tema sería convertidor de frecuencia. ¿Cuáles son las etapas? Que lo vimos y es bastante simple. El rectificador trifásico, la parte del filtro, que después se generaba el bus de continua, ¿sí? La resistencia de frenado, que era cuando trabajaba en los cuadrantes, que el motor trabajaba como generador, caso de un elevador, un montacarga, un ascensor, cuando trabaja de esa manera que el motor le entrega energía hacia el variador, esa energía, habíamos dicho, no puede salir a la línea, es disipada a través del efecto Joule en la resistencia esta de frenado, que fíjense que está en el bus de continuo que habíamos dicho, no sé si se ve bien, lo agrando un poquito. Este era el bus de continua, que después entra al pack de IGBT o los IGBT, que era ese un puente H, pero trifásico, digamos, y con ya los elementos estos que se llaman IGBT, que son los transistores de compuerta aislada y específicamente para ese uso. Y después todo esto tiene una parte de control o una parte inteligente que es donde está
el microprocesador, microcontrolador, que es el que maneja todo esto acá en cuanto a lo que es las conmutaciones de los IGBT. Y después, si se acuerdan, el motor siempre tiene un encoder, o a veces, dependiendo de la aplicación, porque nosotros trabajamos en el laboratorio cuando hicimos la práctica, el motor no tenía encoder, así que esto, bueno, puede ser una situación opcional de que tenga el encoder y nos indica la posición y la velocidad del rotor e ingresan al variador. Acá está el puente H, digamos, de trifásico, el rectificador trifásico, el filtro, que sería todo este bloquecito que está acá. Este es el famoso bus de continua y estas son las bobinas directamente del motor. ¿Qué más? Bueno, todo esto no vamos a, no sé, si entra en el tema no se piden, estas son todas las señales que hacen la conmutación los PWM que hacen la conmutación de los transistores o los IGBT, que no es lo que no, en este momento, eso ya lo van a ver en potencia el año que viene. Bueno, los tipos de los modos estos de regeneración en las rampas de frenado que habíamos dicho o en las maniobras de descenso de los elevadores. O sea, ¿se acuerdan cuando frenaba, hacíamos frenar el motor? Ahí trabaja en modo regeneración, que es cuando el variador le inyecta energía a la línea. Perdón, cuando el motor le inyecta energía al variador que no debe salir hacia la línea. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, dentro de todo, sí. Esos son los cuatro modos en los que puede trabajar. Evidentemente que esto no es que usted tiene que hacer todo esto, ¿no? Si nos piden el convertidor de frecuencia, bueno, vamos a explicar lo básico que es un convertidor de frecuencia, diagrama en bloques, eh, de pronto, sí, los modos de operación, trabaja en cuatro cuadrantes, y después fíjense que acá hay un poco más de lo mismo, el bus de continua, y que a través de esta resistencia y este IGBT se producía, tengan en cuenta esto, el modo regeneración, el motor inyectaba energía hacia el variador y esa energía se disipaba en la resistencia esta que se coloca externamente al variador. Algunos variadores la tienen incluida dentro eh, y en forma de calor se disipa esa energía. Ahí está un poquito más detallado. Por supuesto que no hace falta que vayan haciendo todo esto, directamente un solo esquema con todo, ese esquema y ya está, ¿no? Si nos llegara a tocar este tema. Todo esto, bueno, acá ya lo habíamos visto que había una lógica o todo un esquema para el frenado electromagnético. No, no importa esa parte. Eh, Esto también como para recordar los tipos de realimentación que vamos a encontrar en el motor, que puede estar acá, que va a estar acá, que era un encoder o un resolver. No se va a pedir cómo trabaja un encoder, cómo trabaja un resolver, eso no se va a pedir, así que simplemente eh, que eventualmente el motor lo puede llegar a tener, obviamente que en los casos de manejo que se necesita posición, velocidad, un control muy fino, sí va a tener encoder. Si yo estoy manejando una bomba para dosificar un producto, de pronto no voy a necesitar un encoder, sino velocidades variables, rampas de aceleración y desaceleración y no mucho más. Así que después todo esto no es necesario porque no vamos a hacer ningún tipo de... Todo esto yo se los había mencionado que era para un modelo de variador, así que todas estas placas. Así que con eso que vimos ya estaría o sería suficiente lo que es convertidores de frecuencia.
Después habíamos visto el motor lineal. ¿Se acuerdan del motor lineal? Que teníamos en el motor lineal que el rotor, el estator, era como si agarráramos el motor que estamos acostumbrados a trabajar nosotros, agarramos el estator, lo abríamos así, lo abríamos el estator y el rotor tenía un desplazamiento lineal. Básicamente era eso. Bueno, así. Nos toca este tema, no hay mucho más. Estos gráficos, dar la definición. Ese, el estator, que sería el primario, sería con esta configuración y el secundario sería el rotor que se mueve con desplazamiento lineal. ¿Listo? No hay mucho más. Como dijimos, acá no hay fórmulas, fórmulas, no hay ninguna otra cuestión, digamos, matemática. El servomotor, por ahí, esto, el servomotor es quizás de todos estos que venimos viendo, para mí, uno de los más importantes. Ustedes se acuerdan que lo vimos en, cuando yo llevé ese equipo. Acá sí tendríamos que ver eh, o mencionar, ¿m? Porque el servomotor ya vimos, se usa en robótica, se usa en controles numéricos, se usa en un montón de aplicaciones industriales, entonces, pero volvemos a lo mismo, acá desarrollos matemáticos no vamos a tener, sí tener el concepto de qué es un servomotor, cómo está constituido. Eh, Estoy viendo si hay alguien que está en espera. No. Habíamos visto, ¿qué hice yo acá? Habíamos visto, ya habíamos visto cuando hablamos de convertidores de frecuencia, sistema en lazo abierto, en lazo cerrado. Acá, obviamente, que aplica para lo que es un servomotor, porque ya incluido el servomotor, incluido el elemento controlador y demás, ya estamos hablando de un servosistema, ¿no? Entonces, teníamos un controlador, el elemento de control final, la planta, y esto estaba realimentado. El sistema estaba realimentado. Habíamos visto la diferencia, sistemas de lazo abierto como una atornilladora, una válvula manual que llena un tanque de agua, todo esto eran sistemas de lazo abierto, pero después habíamos visto que acá también tenemos un sistema de lazo abierto donde tenemos un convertidor de frecuencia, tenemos un PLC que le manda una consigna y el convertidor de frecuencia controla una bomba, la cual no hay una realimentación acá y este, si bien hay un PLC, hay un variador de velocidad, estamos trabajando en lazo abierto. Ya cuando tenemos un sensor, como en este caso, en este esquema de lazo de control, cuando ya tenemos un sensor, el sensor cierra el lazo y ya hablábamos, ¿se acuerdan? Que teníamos una consigna que nosotros dábamos. En función de lo que detectaba el sensor, se producía un error. Ese error entraba a un controlador que procesaba ese error y iba a decidir cuánto tenía que, si tenía que aumentar o disminuir lo que le tenía que enviar al motor. Y esto acá ya teníamos el lazo cerrado. Y ya empezábamos a hablar del servomotor y poníamos como ejemplo también este servomotor de los tipos que usamos con Arduino, con SP32, eh, los MG95, que internamente, fíjense, está el motor y tenía la plaquita acá para tomar la señal de un potenciómetro
que nos hace cerrar el lazo. Para el caso del servomotor, que era lo que nosotros estábamos centrados, digamos, en el servo, tenía el encoder acá atrás. Acá tenemos el sistema de lazo cerrado para recordar eso. El controlador, fíjense, un HMI o un controlador muy similar, si lo vemos al variador de velocidad, más o menos la misma configuración. Fíjense, el HMI o un controlador, un PLC o una placa, un Arduino, si nos vamos muy abajo, una Raspberry. A nivel industrial dijimos que es poco probable. Vamos a tener un PLC, un HMI. Acá va el intercambio de información, consignas, instrucciones que se le va a mandar al servo drive. Este es el que va a manejar el servomotor. Y va a haber un intercambio de información. Ahí el servo drive le va a decir estoy ok, no estoy ok, etcétera. Y acá va, eh, digamos, la señal, en realidad la potencia que le va a enviar al motor el variador de velocidad, con rampa, de aceleración, desaceleración, todo ese tipo de cosas, y la retroalimentación a través de un encoder. Y esto acá tenemos el servoaccionamiento, un servosistema completo. Ahí, de vuelta, vemos que habíamos dicho que podía estar este lazo cerrado en red, controlado por una red o supervisado, monitoreado por una red, y donde teníamos el control, que podría ser, inclusive hasta una PC podría estar controlando esto. El PLC, la PC, la Raspberry, lo que sea, al nivel control, el driver, motor, la carga y todas las realimentaciones. Acuérdense que existían los perfiles de movimiento, que eran los distintos tipos de curvas, la trapezoidal, la S, etcétera. Simplemente con mencionar y hacer el gráfico ya está, no hace falta ningún tipo de desarrollo. No nos interesa en esta instancia eso. ¿Qué más? Y sí, tener en cuenta cómo está formado un servomotor, ¿eh? Que era la parte el estator, el rotor, el freno, no olvidarse el freno, eh, y el encoder o resolver hipotéticamente. Y acá, bueno, acá había toda una parte dedicada a lo que es encoder, los tipos de encoder, acá volvíamos a hablar de esto. Listo. Esto en cuanto, estoy viendo la hora, que nos queda un poquito más, a 35 minutos, voy a tratar ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? Todo bien por ahora, profe. Todo bien, profe. Bueno, en la parte de instalaciones, fíjense que lo que tenemos en realidad yo creo, nos queda instalación y corrección de factor de potencia. En instalaciones, lo que habíamos visto, a ver, me voy a ir a algunas cositas que tengo yo preparadas acá. Est- Vamos haciendo, yo lo que no sé por qué se me aparece esto acá. Bueno, los sistemas de puesta a tierra. Este es el apunte del profe Rodrigo. Tengamos en cuenta, sí, los esquemas de los distintos sistemas de puesta a tierra. Yo tengo, que también se lo subí, este apunte, que es el que se venía usando de antes. No, fíjense, estos son los tipos de puesta a tierra le llamamos ST, que sería el esquema de conexión a tierra, ¿sí? Los distintos tipos, el TNS, TNC. Fíjense. No me quiero detener ahora porque no es mucho el tiempo que tenemos. Pero fíjense cómo es cada uno de los esquemas de puesta a tierra. Acá estamos considerando, me voy a ir a otro apunte, donde está para que
Tengo unos apuntes que están bárbaros. No se los puedo subir a todos porque es mucha información y ¿dónde está? Acá. Este apuntecito que es bastante simple, eh, para que se entienda de pronto esto que tenemos acá, que ustedes están viendo las tres fases. Esto arranca esto sería lo que provee, en nuestro caso, EPEC, red de media tensión, red de media tensión. Este es el transformador con el primario en triángulo y después el secundario en estrella. Entonces, a partir del secundario y cómo va conectada la Tierra y el neutro, es que aparecen las distintas configuraciones que tenemos acá. Acá nos muestran el primario. Yo, por las dudas, lo, eh, les anticipo, si no, estimo que lo vieron, pero yo, por la duda, lo menciono. El primario del transformador de la prestadora de servicio, que sería EPEC, está en triángulo. El secundario está en estrella. Y ahí fíjense las distintas configuraciones que tenemos. La más usada o la que está en Córdoba, y acá nos vamos a donde estaba guía puesta a tierra, acá. Esto que está acá es exactamente lo mismo que está en los otros esquemas. Acá sí está puesto, fíjense. Este es el apunte del profe Rodrigo. El primario del transformador, el secundario y cómo va conectada la tierra y el neutro. Tenemos las tres fases. Voy a ampliar un poquito. Tenemos las tres fases, la tierra y el neutro. Y donde dice instalación receptora, que sería la vivienda, o para el caso nuestro, o sea, la vivienda, cómo, cómo va la conexión de la tierra, el neutro y fase. Ahí aparecen los distintos esquemas. De TNS, si nos fijamos acá, acá lo vamos a encontrar en todos lados, está qué significa la primera letra, la segunda letra y si aparece alguna otra letra más. ¿Mm? Eh, el, el sistema TNCS, fíjense cómo acá en este caso la Tierra va directamente como ocupando el lugar del neutro. Cuando, por ejemplo, en este sistema tenemos en en el centro acá de conexión de la estrella, tenemos la puesta a tierra, el neutro y a la vez eh, tierra. Bien, acá tenemos estos otros, el TNC, el TNCS y el esquema TT, que es el que más se usa acá, o el que se usa acá, fíjense, primario en triángulo, secundario, el punto central va a tierra, ese punto es el que va como neutro y que después en la instalación receptora, que sería la vivienda, va la famosa puesta a tierra que mencionábamos en clase, que es la jabalina, ¿sí? Acá, bueno, tienen un poquito explicado cómo el manual acá de instalación eléctrica especifica este sistema predominante en Córdoba. En cuanto a lo que es puesta a tierra, eso sería lo más relevante que tendríamos que explicar. Los tipos de esquemas que hay y cuál es el que se usa o el que se usa en Córdoba.
Después por acá hay unas fórmulas, unos cálculos que no es lo que, no va a entrar, no se va a pedir esto, ¿sí? Pero sí el concepto de los distintos esquemas de puesta a tierra. Lo voy cerrando porque esto ya lo he marcado como hecho. Em, ¿Qué más tenemos dentro de lo que eran las instalaciones? De- eh, seguimos con el tema de instalaciones. Habíamos visto los elementos de memoria y protección. Eso sí, tenerlo bien en cuenta. Eh, Fusibles, termomagnéticas, eh, todos estos elementos, saber si nos dicen, mencionar los elementos de maniobra y protección, recordar, ¿sí? Tratar de poner la mayoría de los que, no son muchos los que tenemos acá, seccionadores, interruptores, inclusive los hemos visto físicamente, contactores, relé térmico, fusibles, en este caso que eran los NH, después estaban los Neoset y Diaset, que son estos que está acá. Termomagnética, ¿cómo funciona una termomagnética? Eso sí tenemos que recordar que la termomagnética tiene una parte para la protección térmica y una parte magnética contra cortocircuito, ¿sí? Eso tenerlo en cuenta, el grafiquito y cómo trabaja. Ahí está, lo vimos cómo es internamente. Acuérdense los tipos de curva que manejan. ¿M? Después, interpretar la curva, porque si toca, se puede pedir termomagnética, bueno, esquema, cómo funciona y la curva, para saber qué nos quería decir la curva. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos, que teníamos las tres regiones más o menos definidas acá, que era el modo de trabajo normal, eh, y en los ejes teníamos el tiempo, en las ordenadas, y en las abscisas teníamos, ¿qué teníamos acá? Múltiplo del corriente nominal era. Exactamente. N veces la corriente nominal. Entonces, ¿se acuerdan que hicimos la práctica esa con, con ¿cómo es que se llaman esto? Pistola de calor. La pistola de calor, no me sale el nombre. Este, y ahí habíamos comprobado que entraba dentro de los márgenes donde la curva nos va diciendo si tomamos dos veces la nominal. ¿Se ve el cursor acá? ¿Ustedes están viendo el cursor? Porque si no, hago esto. Sí, sí. Si tomamos dos veces la nominal, entre este tiempo y este tiempo, el térmico tiene que saltar entre 6 y ¿cuánto? 2 minutos. Bien, entonces, esta era la zona de trabajo normal, de funcionamiento normal. Acá estábamos en esta zona de incertidumbre. Todo esto es una zona de incertidumbre. Y esta es la zona de corte directamente. Y habíamos dicho, que esto es muy importante, que esto es aplicable a todos, a todas los tipos de curvas y a cualquier termomagnética, no importa qué curva sea. Bien. ¿Qué más con esto? Bueno, esto ya lo cierro. Acá está repetido.
Acá está de nuevo. Acá teníamos bueno, esto como para tener en cuenta un sistema completo, termomagnética, contactor, perdón, em, relé térmico y el motor. El disyuntor, muy importante también este tema, el disyuntor diferencial, cómo trabaja, la corriente de fuga, tener en cuenta la corriente de fuga y en cuánto tiempo, ¿sí? Actúa un disyuntor diferencial. Hemos hecho las pruebas, todo esto lo hemos comprobado haciendo prácticas. Eh, ¿cómo, cómo es el mecanismo, ¿no es cierto? Como a través de este circuito que tiene un toroide, si recuerdan, el sistema tiene que estar balanceado. Si la corriente que entra es igual a la corriente que sale, no se induce ninguna tensión en la bobina esta secundaria y no se activa o no corta el disyuntor diferencial. Si por alguna causa se deriva, como en este caso, eh, se deriva una corriente a tierra, ahí va a haber un desbalanceo en la corriente que entra con respecto a la que sale y se va a inducir una tensión en el secundario y me va a hacer saltar el disyuntor. Acá hay más de lo mismo, son los mismos esquemas, pero con un poquito más de... Acá está, fíjense, uno de los esquemas de esos que vimos, los esquemas de puesta a tierra, ¿eh? Cómo se produce este contacto eh, indirecto, que puede ser indirecto a través de la carcasa, por ejemplo, del lavarropa, como está el ejemplo ahí, y bueno, se produce el desbalanceo y el corte del disyunto. ¿Qué más? La sensibilidad, bueno, había protectores contra sobretensión, guardamotor y listo. Bueno, dime, esto, tema de cables, no. Esto también lo cerramos, que ya lo vimos. ¿Qué otra cosa nos queda en la parte de instalaciones? A ver qué tengo abierto por acá. Esto ya lo vimos, lo cierro. Esto que está acá es el libro que yo les decía de la filmina que vimos lo que sería una instalación eléctrica para los que por ahí no pudieron asistir a clase ayer, que puede entrar el hacer el pequeño diseño de una instalación eléctrica. Me voy a ir hacia el principio del libro. Lo que yo pasé ayer fue como un resumen de filminas. Esto está bueno, este apunte que yo se lo subí, está en la web, donde arrancaba, donde arrancaba teniendo el croquis, calculábamos la superficie, ¿sí? Que no es lo que vamos a hacer, es simplemente, si nos llegara a tocar en el parcial, es hacer la distribución en el croquis de cómo armaríamos nuestra instalación eléctrica, cuántas bocas pondríamos de iluminación, toma corriente, y cómo haría la interconexión entre una boca y las cañerías, básicamente, y los conductores que irían por dentro. Esa era la idea, no mucho más, ni cálculo, ni cosas raras, porque el tiempo no nos ha dado para ir más allá de eso. Sí les quería mostrar cómo en este apunte está medio feo, digamos, porque parece, es como un escaneo de un libro original y no, yo no he podido conseguir el libro este original. Pero fíjense cómo, dependiendo del tipo el grado de electrificación en función de los metros cuadrados que nosotros seleccionamos o que la propiedad que vamos a hacer la instalación, nos va diciendo cuántas bocas van en cada dependencia. Por ejemplo, un estar comedor de 12 metros cuadrados va una sola boca. Uno de 24 van dos bocas. Eh, pero bueno, eso es, digamos, no es para que lo tengan en cuenta ni se acuerden si llegara a
a tocar en el parcial, es simplemente llegar a algo que voy a irme directamente ahora al circuito o el croquis. Este apunte está muy bueno porque está basado en la norma, digamos, y cómo nos tenemos que guiar. Fíjense, están todos los puntos marcados donde deben estar los tomas, está muy bueno, en lo que es baño, en pasillos, demás. Pero a donde queremos llegar es, esto como para que hagan un pequeño repaso de las principales partes de acá, y es, fíjense, que es lo que vimos en clase ayer, en este paso es colocar donde irían todas las bocas de iluminación, las IUG, iluminación de uso general, después los TUG, la parte de toma corriente de uso general, acá voy marcando, apuntando, y después lo que iría sería, hay mucho, es lo que decíamos ayer, pero vamos a ir a lo básico y simple. Esto, básicamente, cómo uniríamos las bocas, digamos, este, en la instalación. No mucho más que esto, no vamos a pedir cálculos ni ninguna cosa rara, ni que se pongan a calcular superficie ni nada. Que intuitivamente, en función de lo que alcanzamos a ver, bueno, cada uno eh, haga un diseño de la instalación en el croquis. Listo por este lado. Tengo este apunte que a mí me pareció fantástico, son casi 500 páginas de Schneider. Si a alguno después le interesa, acá está todo explicado, hay un montón de cosas. En cuanto a lo útil como profesionales, fíjense, está la parte de alta tensión, de baja tensión, media tensión. Hay muchísimo info muy interesante con la cual como ingenieros electrónicos nos podemos topar, lo digo por experiencia. Después al que le interese se lo paso opcionalmente porque no quiero llenar de apuntes la V y que sea una cosa que Pase por sea grupo, por tosigar y favor. que... ¿Cómo? Que lo pase al grupo, si puede. Sí, yo no tengo drama. Yo, si no, lo subo a la V o lo subo al grupo, pero como algo, como un adicional que a ustedes les va a servir. A ver, déjenme que llegue rápidamente a qué, por ejemplo. Es medio aburrido que agarrar un manual y empezar a pasar hojas, pero quiero mostrarle qué interesante que está. Están toda la parte de esquema de conexión a tierra, miren. Acá vamos con lo que es esquema de conexión a tierra, pero esto es para alta tensión. No, esto no es esquema de conexión a tierra. Eh, a ver, procedimiento para establecer un nuevo centro de transformación. Está muy bueno este apunte, muy bueno. Centro de... Fíjense, miren, les pasé fotos de la subestación y acá están con celdas de... Es muy similar. Yo sé que no se alcanza a ver, pero como yo las conozco, estas son celdas de media tensión. Están las de baja tensión también acá. Este está bien completo, este libro. Es más, he estado pensando en imprimírmelo al libro porque está muy bueno. A ver, ¿qué es lo que le quería mostrar? Acá ya vamos a baja tensión. Fíjense que abarcamos todo, ¿no? Con este. Red de distribución pública, inclusive hasta las tarifas, cómo se determinan las tarifas y la medición. Tiene un montón de cosas. Yo sé que por ahí como electrónicos algunos pueden decir, esto no lo voy a usar yo, pero créanme que podemos caer a situaciones en las que sí lo vamos a necesitar, al menos saber, porque lo vas a tener que controlar a alguien que lo haga. Bueno, no encuentro lo que estoy buscando y nos quedan poquitos minutos. Eh,
Acá están. Esquemas de conexión a tierra. Esquema de conexión. Acá viene. Esquema de conexión a tierra. Está muy bien explicado. No es para que se pongan a estudiarlo de acá a poco, ¿eh? Estoy simplemente mostrando que esto después les puede ser muy útil. Acá están todos los tipos de esquemas de conexión. Cómo pasar de uno a otro, si se puede hacer alguna combinación. Acá te va explicando todo. Está muy bueno. Listo. Bueno, esto ya está. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá está el apunte que usamos anoche, así que esto quería medio que hacer la comparación. Está mucho más resumido, pero sigue siendo extenso esto. Bien, cerramos. ¿Qué nos queda? En los minutos estos que quedan. Miren, tengo acá también información, tengo mucha y muy interesante. Estos son los esquemas de arranque estrella triángulo, por si nos toca un arranque estrella triángulo, no va a ser que se pongan a hacer, a diseñar. No, no es la idea porque no nos van a dar los tiempos, pero a lo mejor puede ser que les toque completar el conexionado. Entonces, para esto lo achico un poquito, que recordemos para el caso del arranque estrella triángulo, a ver, sí. Acá está el arranque, no, estos son tres motores. Profe, disculpe, a raíz de eso, de lo que está mostrando, Ujú. no, o sea, va a hacer falta que sepamos distinguir, o sea, dibujarlo completo, o, o si digamos, reconocer cada componente hay que tenerlo presente, o simplemente, como bien dice, a lo mejor puede ser algún esquema en el cual tengamos que unir. Mira ese Digamos, para esquema. saber qué tan Per- preciso. Perfecta la pregunta y voy a ir directamente al hueso para que no quede duda. Ese es el esquema de potencia. ¿Estamos? Yo me voy al KDSIMU y acá tenemos el esquema de potencia y la parte de control o comando, ¿sí? Estamos claros, ¿no? De que Sí, 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 perfecto. estamos en claro que la parte de potencia, donde dice principal, triángulo y estrella, existe la parte de comando que es la que hace que entre cada contactor de estos. No vamos a poner, a mezclar todo o a poner la parte de comando, la parte de potencia. Sería, volvemos a lo mismo, demasiado. Pero este es el esquema de lo que es la parte de potencia. ¿Se acuerdan, no? Si yo lanzo la simulación de esto, habilito las dos, justamente 380 y 24, 220. Acá tengo fase y neutro, o sea que acá tengo 220. Esto es todo el comando por 220. ¿Y qué tengo que hacer? Darle arranque. Este es el arranque. Eh, ¿Está simulando esto o no me está simulando? Acá tengo alimentación. Sí, porque me dejó colocar las térmicas. El arranque sería este. Y no arranco nada acá. profe, fíjese de arrastrarlo con el clic hacia la derecha. No, mira, Ar- Arrástrelo. es que no hace falta arrastrarlo. Si vos le das un pulso, tiene que arrancar. No, le cuento porque a mí me hacía lo mismo y yo mantenía apretado y arrastraba y A ver. pegaba. Y si no, no. eh, El térmico. Yo ahí le El pego. térmico no saltó. Principal. Mira, ahí quedó metido y sin embargo no arranca. ¿Y Bueno, el temporizador lo seteó, profe? eh, Apa, eso es lo que le falta.
No, pero esto tendría que entrar de una. Más allá del temporizador es lo que te hace el cambio a vos. Sí, no vi que no se energizaron ahí a la izquierda, perdón. Fíjate, hay algo, bueno, no importa, no nos vamos a poner a analizar ahora que ya se nos va el tiempo. El esquema este, el esquema de potencia, que nos acordemos cómo es la configuración si me falta alguna conexión. Porque ahí está la clave en saber cómo es el arranque estrella triángulo. Primero, conecto las tres fases. ¿Qué entra primero? Vamos a la parte de acá de potencia, olvidemos el comando. Cuando yo diga arranque, ¿qué, qué entra? ¿Qué es lo que entra? ¿Quién me dice? Digamos, que se energiza primero. Que se energiza para que el motor empiece a girar lentamente. Primero, en primera instancia, la termomagnética. No, la termo. Ah, bien, bien. Está bien, estamos en claro. Habilitamos la potencia. Genial, listo. Sería la termomagnética esta que está acá. Listo. Después, Exacto. yo le doy Después, la alimentación principal. en la parte Digamos, de el contacto principal. ¿cuál? Acá decís vos, acá en este gráfico, Exacto. Y entraría depende de la por. configuración que... Sí, disculpe. Sí, sí, decime. Bien, ahí como donde estaba el cursor, ahí activar esa, Se activa ¿y cuál más? la configuración A que tres. elijamos, sea Exactamente, porque dijimos estrella, triángulo. Primero arranca en estrella, entonces, si yo doy marcha, la parte de comando es la que se va a encargar de hacer que entre uno y otro. Pero no me interesa ahora la parte de comando, pero sí que se sepa qué es lo que entra. El común que se le llama, el contactor común o principal, entra fíjense, pasan los 380 para acá y entra, bien como dijeron ahí, no sé si fue Agustín, eh, ¿por qué entra el 3? Porque se ve ahí que está en la estrella, profe. Si Claro, van a están exactamente, todos unidas en un punto. las tres bobinas están puenteadas. Si esas están puenteadas, es el punto central de la conexión a estrella, ¿o no? Sería este punto que está acá, sería ese, ¿sí o no? Sí, Entonces, gracias al temporizador, que hay un temporizador ahí, ¿y por qué no está acá? ¿Por qué no se ve el temporizador acá? ¿Quién me dice? porque es parte de la etapa de control. Eso. Perfecto, perfecto, porque el temporizador está en la etapa de comando. Ajá, si yo lo puedo ver, eh, lo puedo ver acá. Yo tengo el diagramita de estrella triángulo. Bueno, estos son tres estrellas. No, 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 estoy hablando más acá. Tiene que estar más abajo. Acá está. Acá está lo que sería en lo que sería en la forma real. El contactor, la térmica, además, el contactor principal con un relé térmico, la estrella y el triángulo. Miren, acá está la conexión. Y el temporizador es el que estaría en la parte de comando. Acá está el temporizador. Perfecto. Por eso no se ve, obviamente, en la parte de potencia. Entonces, arranca en estrella y después de un tiempo, ¿qué sucede? Y se apaga acá 3 y arranca acá 2. Exactamente. Se apaga o corta K3 en la estrella y si ustedes se fijan, la conexión que se termina haciendo después es la conexión en triángulo. Si tuviéramos el esquema de las bobinas acá, la conexión que queda es la conexión triángulo. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que saber y lo que podría llegar a entrar, básicamente. Creo que no es tan complicado, ¿no? No, no, de 10 profe. Bueno, quedan 3 minutos y se nos va el tiempo.
Que mm, libro de esquemas eléctricos, acá lo mismo. Tengo este, bueno, este libro está muy bueno también, porque explica bien y están todos los esquemas en dibujo, llamémosle, con su conexión. Eso está bastante piola. Eh, por ahí, para los que recién se introducen en esta parte de planos y demás. Está todo aplicadito. Pero bueno, esta es toda info que yo no le he subido porque si no iba a haber 2 millones de apuntes en la V y bueno, no es la idea tampoco de saturar de información. Este libro está muy bueno. Después, este también está re bueno. Fíjense que hay gráficos que están comunes en todos lados. Este que vimos de la térmica, eh, del termomagnético, perdón. Están los esquemas de los relés, de los contactos. Está muy, muy piola también este apunte. Lo cierro. Y este es el que estuvimos viendo anoche de la parte de PLC, que también después se los puedo subir. Este está un poquito orientado a Siemens, a lo que es, pero básicamente es, si se acuerdan el ejercicio que hicimos, miren, acá esto es un marcha parada con set reset que habíamos estado viendo ayer y quería mostrar que también lo mencionaron de usar words o bits, perdón, marcas para esto, miren, el control de un semáforo. El control de un semáforo es algo bastante simple. Si nos llegara a tocar, es seleccionar el ciclo y empezar a contar tiempo y después algo que se va repitiendo para que se haga la secuencia tantos segundos la luz verde, la roja y la amarilla. Eh, Acá este es el que hicimos nosotros ayer, el de las cajas, y había uno que les quería mostrar y ya los dejo, que justo ya van a entrar a clase. Este que es un semáforo con luz amarilla intermitente. Este, al que le interese, también después me avisan, lo subo. Profe, lo que podría hacer como sugerencia con toda esta información adicional, que la verdad es que está muy buena, lo que está mostrando, si le parece, puede todos estos PDF comprimirlo en un solo archivo, RAR o zip, y subir un solo archivo a la web, que quede en la web como Yo lo información hago. adicional, Sí, sí, digamos. sí, lo hago. No lo he hecho porque por ahí, por ahí, viste, después se cae en esa de que dice, no, este te sube un montón de cosas y hay muchísima información y no sé de dónde estudiar. Eso es lo único que me frenó. Puedo crear abajo en la V. Miren, esto es toda la Claro, claro, parte. como un anexo, ¿sí, no? Esta es la parte, todo el tratamiento analógico de entrada-salida, que esto va para cualquier PLC. Esto está fantástico. Yo cuando doy cursos doy esto. Esto lo doy sí o sí. Bueno, les propongo esto. Eh, yo voy a generar como una sección al fondo de todo y voy a ponerle un título que sea info adicional, no sé qué, y voy a meter todo comprimido ahí, cosa de que el que quiera ir y hurgar y ver qué hay, va a estar todo esto, todo lo que es PLC, planos eléctricos, parte industrial, todo eso. ¿Les parece que hagamos así? Sí, Sí, de está 10. genial. Muchísimas gracias. Que nada Totalmente. de todo esto va a decir, no, porque este me va a tomar, qué sé yo, señales analógicas. No, 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 no. Lo que va a entrar es lo que estén en las unidades que hayamos visto. Lo que esté allá abajo, que sea info adicional, es para que ustedes le puedan usar desde lo profesional. ¿Estamos? Sí, de 10, profe. Bueno, dejo de compartir. Por último, profe, o sea, más allá de todo, sé que por el tiempo y demás, pero por ese lado no se preocupe. Realmente, yo creo que muchos, si estamos conectados ahora, es más que nada para poder llegar con la mejor información y la mayor información para el parcial, Sí. como, como detalle lo que es de factor de potencia y Ah, sí, demás. sí, sí.
Faltaría eso, me parece, como para Sí, tener una idea. lo de factor de potencia, no sé si ahí. Ah, bien. Para lo que es factor de potencia, de los ejercicios que están en la guía que le subió el profe, a ver. Pero más allá de eso, alguna Mm, teoría que acompañe, que sea, digamos, de utilidad No, sí, para... a ver, si llega a entrar, sí, no alcanzamos tenés razón, no vimos, no fuimos a la parte de factor de potencia. Si te toca el tema teórico, factor de potencia, eh, básicamente es hacer el triángulo de potencia, explicar las potencias que ya las conocemos. Una cosa sí que les quisiera mencionar es, eh, la dejé a la página porque yo sabía que no me iba a dar el tiempo, entonces ya está el gráfico ahí. Que tengamos en cuenta la diferencia entre el coseno phi y el factor de potencia. ¿Se acuerdan? Lo charlamos, eso lo hablamos la otra vez, pero por ahí no lo especificamos bien o no le dedicamos más tiempo. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre coseno phi y factor de potencia? Bueno, el coseno phi ya sabíamos lo que era. La potencia activa, la potencia reactiva, fíjense acá eh, en, en este plano XY, digamos. Y este S1 es la potencia aparente de nuestro sistema. ¿Cuándo le llamamos factor de potencia? Cuando aparece lo que se llama D, que es la potencia distorsiva. La potencia distorsiva es una potencia que es generada por convertidores de frecuencia, em, fuentes conmutadas y todo, o cualquier inverter, cualquier equipo electrónico que, que nos inyecte armónicos en la línea. De hecho, está basado en unos valores de la distorsión armónica total. No nos vamos a poner a ir para ese lado. Pero o partiendo de la THD esta, la distorsión armónica total, es la que surge como la potencia distorsiva. Entonces, fíjense que ya aparece como un gráfico en 3D donde la potencia distorsiva ya la tenemos en este eje Z y la potencia aparente total ya en vez de ser la que nosotros teníamos eh, en el coseno phi, ya pasa a ser mayor, ¿sí? Y la fórmula es, si esto como para que lo sepan anecdóticamente, el factor de potencia es S sobre, ¿se acuerdan que el coseno phi era la raíz cuadrada de P al cuadrado más U al cuadrado? Bueno, acá es más D al cuadrado. Esa es lo único, o la salvedad si tenemos que explicar el factor de potencia, o nos toca coseno phi o factor de potencia y decir, bueno, la diferencia entre coseno phi y factor de potencia es esa, que aparece la potencia distorsiva. Después, el resto es básicamente lo que tenemos en la fílmina. Bueno, son y 36, no sé si, bueno, se pueden ir desconectando los que tengan que ir a clase, porque, le muestro en 2 segundos. Sí, profe, por favor, siga. Lo de factor de potencia, si se acuerdan, no es necesario que se pongan a hacer todos los gráficos estos que, sí la fórmula, ¿no es cierto? Sí la fórmula para el sistema monofásico, para el trifásico, el triángulo de potencia, ¿sí? Explicar cómo compensar, fíjense, no hay mucho más. Cómo compensamos a través de capacitores, cómo es la línea acá sin compensar y compensar, y habíamos visto que había dos formas, en estrella y en triángulo, la compensación.
no va a ser necesario que tengan que explicar todo esto, ¿no? Con que simplemente digan, la bobina genera o la parte inductiva genera una energía reactiva que se compensa a través de capacitores y listo. ¿Se entiende? O sea, no es necesario que se pongan a hacer todos estos gráficos. Después habíamos visto la parte trifásica, donde acá habíamos visto que en la... A ver, de nuevo, no es necesario que se pongan a hacer todo el desarrollo de lo que son las tensiones y corrientes de fase, digamos, de línea. No es necesario. Sí, habíamos llegado a la conclusión de que la potencia total era de este valor, la raíz, estamos hablando ahora en trifásica, ¿no? En un sistema trifásico equilibrado, y que el sistema ya se veía como una caja negra donde no importaba si el conexionado dentro era estrella o triángulo, para unas cargas equilibradas. Y después fíjense, acá era más de lo mismo, las mismas fórmulas para monofásica, para trifásica, triángulo de potencia, y acá dábamos un ejemplo y veíamos cómo compensábamos. Veíamos qué pasaba cuando teníamos un consumo mayor o cuando había una corriente, perdón, mayor debido a la parte reactiva si no se compensaba. Después agregábamos capacitor, agregamos los condensadores ahí, que estamos viendo en esta parte, y logramos reducir la potencia reactiva. Fíjense que acá no hay mucho más y teníamos estas dos configuraciones. ¿Se entendió? Vieron que tampoco desde lo teórico no hay mucho más, ¿no? Listo, bien, Sí, profe. perfecto, profe. Yo creo que hasta acá hemos abarcado todo. Hemos abarcado todo. No hay ninguna cosa rara por ahí dando vueltas, ¿no? No sé si hay algo que tengan duda en particular. De momento no. Bueno, cualquier cosa que les surja, si están repasando, están estudiando, les surge algo, suban al grupo y pregunten. No les aseguro responder instantáneamente. Mañana tengo que dar un curso yo en la facultad hasta pasado el mediodía, pero durante el transcurso del día, si hay algo, o el fin de semana, así sea el domingo, suben, preguntan y yo les voy a responder. ¿Sí? Buenísimo, profe. Excelente, Gracias. excelente, Dale, profe. profe, Muchas gracias. gracias. Y vayan Por tranquilos último, con todo esto que hemos visto, traten de resolver lo de factor de potencia y vayan tranquilos, no va a haber ninguna cosa rara. ¿Sí? Gracias, profe. No, a ustedes. perfecto, profe. Bueno, y profe, sube después la grabación esta Sí, 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 por el sí. grupo, ¿la pasaría? Yo ahora nomás la subo a mi canal, ¿sí? Y les paso el link por el grupo. Perfecto, profe. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por su Dale, tiempo. profe, muchas No, Muchas gracias a gracias. gracias, ustedes. profe. Gracias a ustedes. Chao, Agustín. Nos estamos viendo. Buenas Nos noches. vemos. Chao, chao. Un abrazo para todos.